Hebreos capítulo 11, verso 6. Mira este texto tan precioso, es que es en serio, que es hermoso este pasaje. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí no hay nada, hermanito. Sin fe no hay nada. Porque es necesario, es menester, es indispensable, es apremiante que el que se acerca a Dios crea que le hay. No que esté claudicando entre dos pensamientos como Israel en tiempos de Elías. No, crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Quiero compartir un tema en este nuevo día que he titulado Acercaos por la fe. Acercaos por la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca lo haga por fe. Es como si el apóstol estuviera diciendo, vea, si no se va a acercar a Dios por fe y con fe, ni lo haga, porque no lo va a agradar. Ni lo haga porque no lo va a convencer, ni lo haga porque no lo va a mover en su favor. Sin fe no lo haga. Eso es lo que interpreto, ¿no? Aquí hay una tremenda audiencia. Usted podría, no sé, hacer un aporte ahí escrito y decir, yo lo entiendo así, de tal manera. Se vale. Pero es como yo lo entiendo. Si no te vas a acercar por fe, no lo haga porque no vas a agradar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. De hecho, escuche, la única ocasión, solo encuentro una, no encuentro más, en las que Jesús no pudo hacer milagros, fue en Nazaret. No recuerdo el texto exacto, pero mi hermano me puede estar ayudando, que el hombre es ahí, un duro. Siempre pentecostal tiene un equipazo ahí para ayudarnos en los textos. Dice la Biblia que fue en Nazaret, pero la Biblia es clara en que fue a causa de la incredulidad de ellos. Oiga, fue a causa de la incredulidad. Dice, y no pudo hacer allí muchos milagros. No pudo. Bueno, uno dice, bueno, esta palabra viene del verbo poder. Lo que está diciendo es que no fue capaz. No. No es que la fe limite a Cristo. No es que la fe lo lleve a que le queden grandes las cosas. Porque entonces estaríamos diciendo que Él no es todopoderoso, sino que la fe, la falta de fe lo desagrada y no lo mueve, no lo inspira, no lo motiva a hacer lo que Él quiere y pudiera hacer. Por ejemplo, en la creación, ¿quién estaba en la creación lanzándole arengas vivas? Hurras, como a veces dicen, ¿no? Bravo, bravo, viva, hurra, tú puedes. Ánimo, Señor, que tú puedes. Yo creo que tú puedes crear, hacer la creación. No. De hecho, este mismo capítulo hay un texto en que dice que, hay un texto muy tremendo que dice que lo que fue hecho, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, en este mismo capítulo. Entonces no es que la fe lo limite, sino que no lo mueve, no lo motiva, no lo inspira a hacer las cosas que Él pudiera hacer, lo desagrada. Pero escuche esto, escuche. Así como esa fue la única vez que la Biblia dice que no pudo hacer allí muchos milagros, también mire esta, ninguno, me atrevo a decir ninguno, de los que vino a Cristo con fe, en actitud de fe, se fue con las manos vacías. Ninguno. Al menos en la Biblia, ¿no? Hay cosas que no hemos recibido
Aún pudiera ser. Puede ser por falta de fe. O no podemos desconocer los propósitos que muchas veces Dios tiene. Propósitos en el sufrimiento, propósitos en la enfermedad, propósitos en la economía, propósitos en la familia. Pero a la postre, como dice el apóstol, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero hablando de los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ninguno de los que vino a Cristo con fe se fue con las manos vacías. Por ejemplo, Mateo capítulo 8, verso 1 en adelante. Vamos a ver si es posible que mi hermano lo proyecte ahí. Nos habla de un leproso que viene a Cristo, que está escuchando a la distancia el sermón del monte. Porque es que el sermón del monte inicia en el capítulo 5 de Mateo y termina en el 7. En el 5 sube al monte con sus discípulos, va la multitud y comienza a predicarle las bienaventuranzas. Bienaventurados estos, bienaventurados aquellos, bienaventurados los otros, bienaventurados por aquí, por allí. En el 8 desciende, está descendiendo del monte y viene un leproso que posiblemente está escuchando a la distancia porque no le era permitido acercarse, no podía ir a estar entre la multitud. Permítame decir, infiltrarse entre la multitud, porque si alguien lo conocía y sabía que era leproso, lo podía agarrar a piedra o a palo. O sencillamente, bueno, ellos eran declarados inmundos. Pero cuando Jesús está descendiendo del monte, viene el leproso y se postra ante él. Y escuche las palabras que le dijo: Señor, ojo, si tú quieres, puedes limpiarme. Es una de las peticiones más hermosas que yo encuentro en la Biblia. Sobre todo para aquellos que andan por ahí declarando y decretando y ordenando como si fueran, ¿quién sabe qué? No, me encanta la actitud de este hombre. Si tú quieres. El leproso no le dijo: yo decreto, yo declaro que me limpies, yo ordeno que me limpies. No, como mandándole al Señor, como dándole órdenes, sino que habló reconociendo que él tenía el poder para hacerlo. Mire, en esta humilde oración hay un reconocimiento de que él cree que Cristo lo puede hacer, pero que ese poder dependía de si quería. Él puede. La pregunta es: ¿quiere? Era si quería o no. Pero la bendita respuesta a esa oración tan humilde fue: quiero. Quiero. Y como también puedo, no solo quiero, yo puedo, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció, al instante. Pero mire la expresión: si tú quieres. Porque Él tiene todo el poder. Pero qué bueno reconocer que es si Él quiere. Y las palabras del centurión, ¿qué tal? ¿La has leído? Bueno, está en el mismo capítulo. Mateo capítulo 8, versos 7 y 9. Cuando Jesús le dice: yo iré y le sanaré. Yo iré. Todo bien, centurión, yo voy a ir y lo voy a sanar ante la petición de este. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno. Ahí hay un reconocimiento en este hombre que sabe cómo funcionan las jerarquías, la autoridad. Este hombre está reconociendo que el que tiene al frente es muy grande. No es cualquier personaje, es el más
excelso, el más grande, el más poderoso. Y le dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Él no está diciendo en palabras textuales, yo creo. Pero al decir solamente di la palabra, ahí la fe del centurión está inmersa en esas palabras. Vea, Señor, es como si le estuviera diciendo, tú tienes tanto poder que no necesitas ir a mi casa. Con solo decir la palabra es más que suficiente. Es como si estuviera reconociendo, este es el Creador. Porque ¿cómo creó Dios todas las cosas? De las que tenemos conciencia y las que vemos, sea la luz, y fue la luz, tan solo dio la palabra, sea esto, sea aquello, sea lo otro, sea por aquí, sea por allí, todo lo que él decía con la palabra sea, sucedía. Aquí vemos un reconocimiento del poder creador de Dios. Y dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad. ¿Sí ve que él está entendiendo que el que tenía al frente era alguien de suprema autoridad? Y le digo a este, ve y va. Porque yo soy un centurión, tengo hombres bajo mi autoridad. Y le digo a este, venga y viene. Y a mi siervo le digo, haz esto y lo hace. Yo estoy bajo autoridad y estoy sobre autoridad. Tengo comandantes de aquí para arriba, pero tengo de aquí para abajo soldados a quien mandar. Y yo sé cómo funciona la autoridad. Hablando de soldados, bueno, el comandante supremo, o bueno, el general, no, porque el comandante supremo sería el presidente, pero el general en la cúpula militar no necesita venir a Pitalito a darle orden a un subalterno que haga eso. Con tan solo una llamada, con dar una orden telefónica, es más que suficiente, porque eso es autoridad. Ese hombre está reconociendo que Jesús tiene una autoridad tan grande que solo dar la palabra. ¿Alcanzas a percibir el grado de fe del centurión? El cómo reconoce la soberanía y el poder de Dios. Dice Mateo que en el verso 10, Mateo 8:10, al oír esto, y hermanos, acercados por la fe, al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, a los que estaban presentes, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, porque este era un centurión romano, un soldado romano, un soldado con autoridad sobre 100 soldados, se cree. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste. ¿Sigue cómo le atribuye el Señor el milagro a la fe, o la sanidad a la fe? Ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Eso es muy bonito. ¿Qué decir de la mujer con flujo de sangre? Bueno, hoy que la ciencia médica ha avanzado tanto, hoy que uno es esposo, que bueno, tiene su esposa, que ha sufrido de cosas parecidas, bueno, yo creo que esta señora tenía un problema bien grave, una endometriosis, por ejemplo, bien aguda, pudiera ser. Pudiera ser que tuviera ese útero lleno de quistes, de miomas, de tantas situaciones que sufren las damas. Dice en Marcos capítulo 5 verso 28, resalta que ella se decía a sí misma, ella se decía en sus adentros, si tocare tan solamente su manto, seré salva.
El verso 29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. En los versos 25 y 26, Marcos relata que dicha mujer padecía de ese flujo de sangre desde hacía 12 años. ¿Se pueden ustedes imaginar el grado de anemia que tendría esa mujer? Es que más, vea, el solo vivir ya era un milagro. Mi esposa, que sufrió un problema de esos bien graves, que la llevó a una histerectomía, que sufrió tanto tiempo, pero jamás 12 años. No, es que esta mujer haya llegado a soportar 12 años, eso es un milagro. ¿Se imaginan el grado de anemia, el grado de debilidad? ¿Se imagina la palidez? ¿Se imagina el rostro de esa señora? ¿Se imagina cómo sería 12 años padeciendo de ese flujo continuo? Y dice la Biblia, dice Marcos, que había sufrido mucho de muchos médicos, y que había gastado todo cuanto tenía, es decir, esa enfermedad le consumió todos sus bienes y nada había aprovechado, antes le iba peor. Agreguémosle a eso todo lo que perdía una mujer en semejante situación. Pero cuando oyó hablar de Jesús, la esperanza se reactivó en ella porque entró la fe. Porque la fe es por el oír, es decir, es orientada por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque todo mundo cree en algo. Hasta los demonios creen. Los brujos, hechiceros, todo mundo cree en algo. Hasta el ateo cree que no hay Dios, cree. Solo que la fe es por el oír, es orientada por el oír la palabra de Dios, orientada a un punto específico y a donde debe ser orientada, porque la fe alejada de Cristo, porque es la fe en Cristo la que vence al mundo. Es por la fe en Cristo que somos que somos justificados, que tenemos paz para con Dios. Es por la fe en Cristo que no hay condenación para los que están en Él. Pero muchas veces lo que la gente llama fe en realidad no es fe, es superstición. Fe en la fe. Algunos tienen fe en la fe. Pero la verdadera, la fe debe ser orientada por la palabra, la cual llega a través del oído. Oiga, el oír por la palabra de Dios. En este caso específico, el oír hablar del poder de Jesús. Alguien le habló a esta mujer, alguien le habló a esta señora de un Cristo que limpiaba leprosos. De un Cristo que sanó el siervo del centurión con solo dar la palabra. De un Cristo que le daba la vista a los ciegos, que hacía al sordo oír, al mudo hablar, y de un Cristo que echaba fuera a los demonios. Cuando escuchó todo eso, la fe fue orientada en que su solución no estaba en los médicos, no estaba en los hospitales de turno, sino que su solución estaba en Cristo. Dice el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, alguien le habló de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Oiga, el verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, bien volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado?
¿Quién ha tocado mis vestidos? Y miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe, vuelve a aparecer la palabra, tu fe. Él no le dice, yo te he sanado, yo te he salvado. Desde luego que la obra la hace él, pero él en esa humildad se la atribuye porque es la condición para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros hoy. La condición es fe. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Yo no sé si los hermanos lo han leído y han caído en cuenta, pero no fue la única mujer enferma que tocó el manto de Jesús. En realidad no recuerdo el texto, de hecho se me viene es aquí, en este momento se me viene esa parte. Esta mujer, esta historia inspiró a muchos enfermos a hacer lo mismo. No recuerdo ni lo voy a buscar aquí por ejemplo en Google, porque pues me desconcentraría. No podría estar atendiéndolos allá y acá. Eso lo haría de pronto mi esposa, que tienen esa capacidad de hacer un montón de cosas a la vez, yo no. Pero hay una parte donde dice que los enfermos venían donde Jesús y le tocaban el borde del manto y quedaban sanos de toda enfermedad, y eran muchos enfermos. Cuando leía eso hace tiempo yo decía, ¿de dónde sacó esta gente eso? Qué bueno que mi hermano lo pudiera proyectar ahí. ¿De dónde la gente comienza a llegar donde Jesús a tocar solo el borde del manto y quedar sanos? De esta mujer. Mire cómo esta mujer abrió, se convirtió en un referente para que muchos hicieran lo mismo. Escucharon la historia. Jesús acaba de sanar a una señora que padecía un flujo de sangre hacía 12 años, solo con tocar el vestido. Y pues Jesús en tantas ocupaciones, la gente pues comenzó a hacer lo mismo. Y muchos fueron sanos utilizando el mismo mecanismo. Pero el conducto principal era la fe. Jesús no quiso avergonzarla. No. Esta mujer sufría mucho emocionalmente, la vergüenza y tantas cosas. Es que en serio que esa situación en las mujeres, eso afecta bastante. En todo sentido. Emocionalmente, sentimentalmente, anímicamente. Para esos tiempos, algunas mujeres, usando palabras pues bien castizas, las hormonas se les enloquecen. Y para ese tiempo algunas se ponen más malgeniadas de lo que ya son, mucho más, como que el mal genio se potencializa. Esa cosa que ni ellas entienden. Es que en serio que esta parte es bien difícil. Entonces cuando Jesús pregunta quién me ha tocado, Él lo sabe, pero no es que Él quiera avergonzarla, no es que Él quiera ponerla en la picota pública, no es que Él quiera exhibirla para vergüenza, ni mucho menos. Jesús lo preguntó fue para que se diera testimonio, no solo de su poder sanador, escuche, sino también de su poder restaurador, en todos los sentidos de la palabra. Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. No solo del azote de la enfermedad en sí misma, no solo de eso, sino del azote social, espiritual, emocional y sentimental, pues fue restaurada a todo lo que antes había perdido. Es que esta señora no solo perdió la salud. Hermanos, estas mujeres eran exiliadas casi que igual a los leprosos, porque eran declaradas inmundas, porque todo lo que ellas tocaran en el ciclo menstrual se declaraba inmundo. Tocar al esposo era inmundo.
estar con Él íntimamente, ni pensarlo. Eso ni pensarlo, eso hasta pena de muerte daría. Ir al templo y tocar algo sagrado en esa condición, ni pensarlo. De modo que entre las cosas que perdían esta mujer, vea, por ejemplo, el derecho al culto, al menos a estar cerca del templo, al menos a los atrios del templo, nada. El derecho a su esposo, a abrazarlo, a estar con él íntimamente hablando. El derecho a abrazar a los hijos, el derecho a compartir las relaciones interpersonales, estar entre la sociedad, entre la familia, porque es que eran declaradas inmundas y se tenían que, digamos, a partir como creo que 7 días, no recuerdo ahorita, pero un tiempo. Pero es que el problema de ella es que era una situación continua. Cuando ellas pasaban el ciclo menstrual, hacían un ritual de purificación para volverse a integrar en todos los aspectos espirituales, sociales, en todo. Pero ¿cómo hacerlo esta señora? Pero se acercó a Jesús por la fe y tome su sanidad. Acercaos por la fe. Acercarse por la fe requiere decisión, convicción, determinación, insistencia, obstinación en el buen sentido de la palabra, porque esta palabra está en un contexto negativo, pudiéramos decir, terquedad. Acercarse por la fe requiere terquedad, si me permiten decirlo así. Bueno, al menos eso nos enseña la mujer cananea, ¿no? Mateo capítulo 15, verso 21 en adelante. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había sido de aquella región clamar, del verbo clamar, gritar, pedir, rogar, suplicar. Clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Vea, Señor, mi hija es gravemente, no era cualquier cosa, atormentada por un demonio. Pero escucha el verso 22. Pero Jesús no le respondió palabra. Ay, por Dios santo, hermanos. Pero Jesús no le respondió palabras. Eso se oye tan cruel, si uno desconociera el contexto, ¿no? Si uno no supiera lo que ya pasó, alguien ignorante en este tema. Eso se oye tan cruel. Escuche, no dice que no la oyó, porque ahí habría una justificación. Pudiera el texto decir, pero Jesús no la oyó. Pues no la oyó. Y si no la oyó, pues ¿qué? No dice así. El texto dice que no le respondió palabra. Lo que deja entrever que sí la oyó, pero la ignoró. Desde luego, el desenlace de la historia nos muestra que no era una crueldad, sino que era una prueba a su determinación. Jesús se dispuso a probar a esta señora y que quedara en la historia para que aprendamos de ella. Verso 23 en adelante dice: entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Oiga, Señor, esta señora es molesta, vean, no hace sino viene hace rato detrás de nosotros gritando y clamando y suplicando, por favor, vea, Señor, despida a esa señora, que es que en serio que ya nos está dando pena ajena o pesar ajeno o hasta vergüenza. Él respondiendo dijo, verso 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso hoy sería considerado hoy un acto de egoísmo el tremendo, poniéndolo en un contexto ahora, porque se supone que los dones no solo son para beneficio propio de mi familia, de mi pueblo. Si yo tengo estos dones de sanidad, deben de ser para beneficio de todos, sin discriminación racial,
étnica, religiosa o social, porque si yo tuviese el don de sanidad o la gracia de clamar y que cada vez que clame por sanidad Dios sane, ¿cómo no usar esta oportunidad sin discriminación alguna para predicarle, aunque sea de otra religión, y hablarle del Señor? Pero el Señor le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta mujer, cuando ve que como que no, unos apóstoles que pide que la despidan, un Señor que primero la ignora, y ahora a un Cristo que se justifica diciendo que todo lo que Él trae y sus beneficios es para los israelitas, para las ovejas perdidas. Entonces ella vino y se postró ante Él, diciendo, se postró. El término en la Biblia postrarse es poner la frente o en el piso o muy cerca del piso frente a alguien, en este caso frente a Cristo. Señor, Señor, socórreme. Oiga, pidió una expresión de socorro, Señor, socórreme, Señor. Respondiendo él dijo, no está bien, no es correcto tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. A los perrillos. Escuche, hermano, escuche. Aquí voy a recordarle la cita bíblica. Está en Mateo capítulo 15, verso 26. Aquí la Reina Valera 1960 utilizó un eufemismo. Eufemismo es una palabra o expresión más suave o decorosa con que se sustituye otra considerada tabú o de mal gusto, grosera o demasiado franca. A veces ser demasiado franco nos lleva a ser ordinarios, justificados en una sinceridad y en odiar la hipocresía. A veces somos demasiado toscos para decir una verdad. Entonces el eufemismo permite suavizar las palabras. Eso fue lo que hicieron los editores de la Reina Valera 1960, utilizar un eufemismo. Pero permítame, yo se los leo en la NTV. La NTV no se puso con tabúes, sino que usó la verdadera palabra que pronunció el Señor para dirigirse a la mujer cananea. No fue perrillos. Búsquelo en diferentes versiones y verá. ¿Qué dice la NTV? No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Manos, eso suena ordinario. Por eso los editores de la Reina Valera suavizaron con perrillo, pero él lo que dijo fue a los perros. ¿Ven por qué la Reina Valera maquilló la palabra con un eufemismo? Porque que suena fuerte, suena fuerte. Pero miremos la reacción, la contundencia, la determinación, pudiéramos decir la obstinación y la terquedad de la mujer cananea. Verso 27. Y ella dijo, porque como la mente tiene la capacidad de crear un escenario, de imaginarse, de ponerlo aquí en algo así como una película, en imágenes, mientras ella está escuchando, es que no está bien que tome la comida de los hijos y se las lance a los perros. Entonces ella está recreando acá y ella le dice, sí, Señor, yo sé eso. ¿Cómo no lo iba a saber ella? Con el desprecio que los trataban los judíos, los israelitas, obvio que ella lo sabía. Yo soy eso y mucho más. Es como si estuviera diciendo eso. Yo soy eso y mucho más. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aún los perros comen. Es decir, ¿sabe qué está diciendo esta señora? Esta señora lo que le está diciendo a Cristo es, Señor, tú tienes tanto poder, pero tanto,
que yo ni siquiera necesito un despliegue de todo tu poder. Vea, Señor, basta con que usted me deje caer una migajita de tu poder y es más que suficiente. Eso es lo que ella le está diciendo. Déjame caer un pedacito, una migajita de tu poder, y es tanto tu poder que con eso es más que suficiente. Verso 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, no. Esto ya es mucho, diría el Señor. Grande es tu fe. Si ve que no la estaba ignorando, si ve que no la estaba maltratando, si ve que no la estaba menospreciando, si ve que no la estaba denigrando, no la estaba insultando, le estaba probando la determinación. Eso estaba haciendo el Señor. Hágase conforme contigo como quieres, hágase así. Escuche. Y su hija fue sana desde aquella misma hora. En el instante que el Señor dijo: hágase conforme a lo que has pedido. ¿Y qué había pedido ella? Que la liberara de ese demonio que atormentaba gravemente a su hija y sanara de las secuelas que dejara. Porque los demonios muchas veces traen enfermedad, tormento mental, emocional, pero también físico. Más, hay demonios que cuando salen del cuerpo de una persona dejan ahí enfermedades. Y el Señor las sanó en el instante. ¿Por qué? Porque tanto el leproso, como el centurión, como la mujer con flujo de sangre y como la mujer cananea, se acercaron a Cristo por la fe y con fe. Acercaos por la fe, acercaos por la fe. Qué determinada estaba esta mujer, qué convencida, qué insistente, qué obstinada y qué terca, pudiéramos decir. Qué terquedad la de esta señora, pero definitivamente valió la pena. Acercaos por la fe. Quiero, hermano, querido amigo, acerquémonos por la fe. Hagámoslo por la fe, hagámoslo con fe. Creámosle al Señor, creámosle a sus promesas, creámosle a su palabra. Porque el texto dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo se acercó el leproso? Por fe y diciéndole: si tú quieres puedes sanarme. Inmersamente le está diciendo: yo creo que tienes todo el poder para sanarme, pero Señor, ¿tú quieres? Y él le dijo: yo quiero. ¿Cómo se le acercó el centurión? Por fe. Con fe, diciéndole: no, Señor, tú no necesitas que vayas a mi casa, ni siquiera soy digno, tú estás tú eres de otro nivel, tu rango es otro nivel, es excelso, estás en lo más elevado, tu poder, tu autoridad es tan grande que basta con que diga la palabra y mi siervo sanará. ¿Cómo se le acercó la mujer con flujo de sangre? Por fe, con fe, diciendo: este Señor tiene tanto poder que yo creo que sus vestiduras irradian poder. Voy a tocarle el borde de su manto y quedaré sana. Y al instante quedó sana. ¿Cómo se le acercó la mujer cananea? Por fe, con fe, diciéndole: Señor, socórreme. Y ante el aparente menosprecio, ante un aparente insulto, al escuchar las palabras que no era correcto echar el pan de los hijos a los perros: Señor, tú tienes tanto poder que no necesito que me tires todo el pan. ¿Para qué? Sería un desperdicio de tu poder, no me tires todo el pan. Déjame caer una migajita de ese pan que representa en este contexto tu poder, y es más que suficiente. Y a esa misma hora su hija quedó
libre, sana y restaurada. Bueno, permítame terminar aquí. Una vez el Señor le preguntó a un hombre, ¿tú crees? Y el Señor le dijo como, ay Señor, ¿sabe qué le dijo? Yo creo, ayuda mi incredulidad. Porque quiero traer a colación eso. Porque a veces creemos, pero como que no estamos tan convencidos. Podemos decirle humildemente, Señor, ayúdame. Miren, los apóstoles le dijeron un día, aumentanos la fe. ¿Por qué uno pide un aumento? En este caso de fe. Porque uno allá en lo íntimo de su corazón reconoce que de pronto falta un poquito. Pero como sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que para acercarse a Él debemos tener fe y creer. Podemos decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a creer. Como dijo aquel hombre, ayúdame a incredulidad. Y Él tan bonito, le ayudó a ese hombre. Lo afianzó en fe, le dio la certeza y ese hombre recibió lo que pedía. Vamos a orar. Digámosle que aquí estamos, que nos ayude, que queremos crecer en fe, que queremos aprender de estas 4 historias sobre acercarse al Señor por la fe, para que sean de mucha bendición para nosotros. Bendito Dios, bendito Señor, soberano Rey, muchas gracias. Gracias Señor por tu amor. Gracias Señor por tu bondad. Gracias Señor por tu misericordia. Gracias, muchas gracias por tu palabra. Por esta palabra de fe y para fe. Ayúdanos. A veces flaqueamos. A veces como que nos falta ese pequeño toque de fe. Que tu palabra, Señor, nos inyecte fe para podernos acercar a ti por fe y para fe y con fe. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Bendícenos. Bendice mis hermanos, los amigos. Bendice las familias. En tu nombre santo, amén y amén. Apreciados hermanos y amigos, oiga, que el Señor Jesús les bendiga. Disfrute hoy de las bendiciones que Dios te está dando. Disfruta de tu familia, disfruta de la vida, disfruta de la palabra que has oído y que este día sea de mucha bendición. Paz de Cristo para todos.